Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 9. Antes de comentar ninguna pregunta ni de decir nada sobre el examen que acabáis de realizar, vamos a dar una serie de consejos, una serie de recomendaciones porque estamos en un momento importante del curso, como ya os adelanté en el vídeo anterior. ¿Qué es lo que pasa con el simulacro número 9? El simulacro número 9, dada la fecha en la que está programado, marca un antes y un después en vuestra preparación. Es muy importante para todos vosotros. ¿Por qué es tan importante? En un gran porcentaje de casos porque acabáis de terminar la carrera de medicina, acabáis de dejar atrás sexto, ya sois médicos, ya no tenéis que ir a clase, no tenéis que ir a las prácticas al hospital, todo eso se acabó y a partir de este momento os vais a dedicar plenamente a la preparación del examen MIR. En otros casos porque os habéis incorporado a uno de nuestros cursos intensivos que acaban de empezar hace poco y por ese motivo pues es vuestro primer simulacro o uno de los primeros en caso de que llevéis unas cuantas semanas, depende de cuándo estéis viendo este vídeo, pero desde luego lo que sucede en todos los casos es que a partir de este punto los simulacros van a ser cada 2 semanas y cuando ya el curso haya avanzado un poquito más, los últimos meses veréis que son semanalmente como los vais a realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, si las previsiones de fechas se cumplen como más o menos todos los años, en el momento que estoy grabando este vídeo todavía el MIR no tiene convocatoria, debería celebrarse a finales de enero o el primer fin de semana de febrero, eso es lo habitual, lo que el Ministerio nos tiene acostumbrados. Más o menos para ese momento quedan unos 6-7 meses aproximadamente. Soy consciente de que muchos de vosotros en la primera fase del curso, lo que se llama la primera vuelta, lo que deberíais haber estado haciendo cuando estabais en sexto, no habéis hecho gran cosa. Eso es normal, es algo fisiológico. Lo deseable sería haberos dedicado de forma muy intensa, haber preparado muy bien la primera vuelta para que la segunda sea lo más liviana posible, pero eso es una cosa que en la práctica ocurre pocas veces, así que no os preocupéis, incluso partiendo de cero en este momento, empezando un curso ahora mismo en este momento, como es el caso de algunos de vosotros, se puede conseguir un excelente resultado en el MIR. Pero hay que hacerlo de la manera que voy a decir a continuación. Quiero que tengáis muy presentes las palabras que vais a escuchar ahora, porque la filosofía de estudio tiene que cambiar con respecto a lo que estáis acostumbrados. ¿Qué es lo que hacíamos en la facultad? Si yo tenía que presentarme, por ejemplo, a un examen de endocrino, lo que hacía era estudiarme todo lo que podía de endocrino, todo lo que me hubiesen dado en clase, incluso si había algún tipo de material o información complementaria, pues también, si podía me miraba exámenes de otros años anteriores, si podía conseguirlos, no tenía acceso a ellos, y el día del examen tenía que saber más de endocrino que en toda mi vida, las preguntas iban a ser solo de endocrino y tenía que acertar cuantas más mejor, etcétera, estar lo más preparado posible. Esto aquí no puede ser así. No puede ser así porque no hay forma, no hay cabeza humana, no hay tiempo en este mundo, no vais a vivir los años suficientes como para dominar al 100% todo lo que os pueden preguntar en el MIR. El MIR no tiene temario. El MIR pueden preguntarte lo mismo, una pregunta de otorrino y una de endocrino o hasta cosas que no tienen nada que ver con la medicina. Prueba de ello es el MIR de la convocatoria anterior a la vuestra, así que por eso, mucho cuidado, hay que estudiar en base a lo más probable. Hay que estudiar con una mentalidad, cuidado, no perfeccionista, como podía ser en la facultad cuando presentaba ese hipotético examen de endocrino que acabo de comentar. Hay que estudiar con una mentalidad práctica. ¿Y eso cómo se hace? Ya os hemos dicho cosas de estas durante el curso, ya os habrán comentado los tutores de qué manera hacerlo, de qué manera no hacerlo, pero básicamente, vamos a ver, ¿cómo mide el Ministerio tus conocimientos? ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio para darte una plaza o darte otra, darte un resultado final o darte otro? Pues muy sencillo, te va a poner un examen tipo test, es decir, va a hacer una medición indirecta de tus conocimientos. El Ministerio no puede meterse en tu cabeza a ver cuánto sabes de medicina y darte una puntuación perfectamente justa en base a ello. El Ministerio va a medir eso a través de una serie de preguntas de 4 opciones que te va a poner y que tú vas a tener que contestar. Bien, eso tiene una gran trascendencia, porque hay 2 factores en juego. En primer lugar, ¿cuánto sé realmente de medicina? Eso es una cosa, y el Ministerio nunca lo va a saber con exactitud. Lo que sí va a saber con exactitud es el segundo factor. ¿Cómo soy capaz de reflejar esos conocimientos médicos sobre un examen de 4 opciones? Luego tienes que potenciar ambas cosas.
Necesitas una serie de horas al día de estudio teórico, evidentemente, eso es una cosa que nadie se va a librar de hacer, todo el mundo tiene que estudiar el manual, pero aparte de eso, cuidado, tengo que tener la habilidad de reflejar, en el momento en el que hago un examen tipo test, un simulacro o en su día el MIR, cuanto más mejor. Hay gente que sabiendo lo mismo obtiene más puntuación o menos puntuación que otro compañero que también sabe más o menos lo mismo. Así que cuidado, dos factores, factor teórico, hay que estudiar por supuesto, y factor práctico. Más o menos al final, si echamos cuentas, una preparación sana del MIR implicaría un 50% más o menos de estudio y un 50% más o menos de práctica. 50% de práctica que engloba las 5 horas que dedicas a cada simulacro que haces, las horas que dedicas después a la revisión de ese simulacro, ver qué preguntas has fallado y por qué las has fallado, ver vídeos como este, el realizar el desglose antes de estudiarte un tema y después de estudiarte un tema, todo lo que sea un trabajo directo sobre las preguntas tipo test, eso es ejercicio práctico, todo lo que sea estudio directo con el manual es ejercicio teórico y más o menos al final un 50% es lo que viene a pesar uno y otro. Hay gente que lo hace mal. Todos los años nos encontramos personas que nos dicen, yo, mira, es que cuando estudio o cuando me preparo tal con el tema del MIR, cuando dedico a las horas que me decís, las horas diarias, etcétera, pues sí que saco tiempo para estudiar, eso sí lo hago, y me da tiempo normalmente a completar los temas que me decís que me estudie cada día. Lo que no me da tiempo es a mirarme preguntas, ni a hacer los simulacros, la mitad de ellos no los he hecho, o mucho menos a revisar las preguntas que he fallado en los simulacros, eso no me da tiempo. Bueno, pues quien esté en esa circunstancia, la culpa es solamente suya. El día tiene 24 horas para todos. ¿Cómo repartirlas? Eso ya es otra cuestión. Hay gente que cuenta con menos horas para estudiar. Algunos os dedicáis en estos meses plenamente a la preparación del MIR, pero también hay gente que a la vez está trabajando. Tengas todo el día entero o estés trabajando y solo puedas dedicarle al MIR un número limitado de horas, el reparto del tiempo tiene que ser sabio. Nunca puede ser todo manual, todo estudio y nada de práctica de preguntas tipo test, porque en ese caso estás condenado a hacerlo mal. El Ministerio, recordemos todos una cosa, lo único que sabe de ti el día que te presentas al MIR es cuántas tienes bien, cuántas tienes mal, cuántas has dejado en blanco, si es que has dejado alguna en blanco, y cómo te llamas. Nada más. Enfoque práctico, muy importante eso, enfoque práctico. A la hora de estudiar, enfoque práctico no es solamente hacer las preguntas y después analizarlas y ver por qué fallo, etcétera, no. A la hora de estudiar también tengo que ser práctico. De ese número de horas que dedico al estudio cada día, no puedo dedicárselo a todos los temas por igual. Ya sé que el manual pues es muy gordo y lo ideal sería sabérselo todo y lo ideal sería llegar al examen MIR con un conocimiento perfecto de cada asignatura y de cada tema y de cada subtema, pero lo ideal no está para cumplirlo porque es imposible. Lo ideal está para que intentemos parecernos lo más posible a eso que suponemos que es ideal, pero que hay que saber que es irrealizable, hay que ser prácticos. ¿Qué hay que hacer entonces? Si al Ministerio le gusta preguntar más cardio que derma, ¿cuál es la conclusión? Pues que voy a hacer más esfuerzo en cardio que en derma, evidentemente. Si de derma caen 4 preguntas al año y de cardio caen 20, pues coño, tendré que estudiarme 5 veces más la cardio que la derma. Así de claro, 5 más. Todo se multiplicará por 5, el número de preguntas que haga, el número de horas que le dedique a la asignatura, la importancia que tendrá esa asignatura para mí en mi cabeza cuando me enfrente a ella en un simulacro, todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Y dentro de la cardio hay temas más preguntados que otros. No creo que te estudies por igual los tumores cardíacos que caen de vez en cuando, de hecho muy de vez en cuando, que la cardiopatía isquémica. Todo eso lo tienes que tener presente, enfoque práctico. Hay gente que, y estas son las palabras más costosas, las palabras más caras, las palabras más nocivas que pueden ocurrírsete en tu cabeza a la hora de preparar el MIR, son las siguientes. A mí no me va a pasar. Todo esto que estás diciendo está muy bien para los mortales. Pero para mí, que soy muy listo, de hecho más listo que nadie, yo voy a estudiar todo de todo, como he hecho siempre. Me voy a estudiar todos los manuales, de arriba a abajo, todos los temas, el número de páginas también por si acaso, los apellidos de los autores también, por si viene alguna cita bibliográfica en el MIR poder argumentar, y ya está, y a mí eso me ha servido siempre y lo voy a hacer así. Eso aquí no vale. El Ministerio por un examen sin temario puede preguntar lo que le da la gana, preguntará cosas que estén en el libro y cosas que no estén en el libro. Hay muchas cosas que pueden suceder.
Si el examen es así de incierto, si el ministerio se comporta de esa manera, lo que tienes que ser es precisamente por ello más práctico. Esto no es una oposición donde hay un temario definido que sabes que de ahí no se van a salir. Aquí tienes que estudiar en base a lo más probable. Y no puedo dedicar el mismo número de horas ni el mismo esfuerzo a un tema que a otro. Y eso lo tienes que tener en cuenta cada día de tu vida durante la preparación del examen. ¿Qué más tengo que considerar? Los simulacros. Muy importantes los simulacros. Los que habéis hecho hasta ahora me preocupan menos. Los que hagáis a partir de ahora, del 9 en adelante, estos sí que me preocupan más. ¿Por qué? Porque mucha gente los utiliza mal. ¿Cómo se usa correctamente un simulacro? Pues vamos a ver. ¿Qué es un simulacro? ¿Para qué sirve un simulacro? ¿Pensáis realmente que un simulacro sirve para decir ¡uy, qué bien! He subido 20 puntos con respecto al anterior. ¡Uy, qué bien! He subido al percentil no sé cuántos. ¡Ay, qué desgracia! Acabo de bajar 15 puntos en el... No, vamos a ver. Ponte en el papel del ministerio. ¿Tú crees que al ministerio le da igual? Piensa el ministerio, ¿qué estás sacando en un simulacro cuando faltan todavía 7 meses para el MIR? ¿Crees que el simulacro último que hagas la semana anterior al MIR, incluso que pensarás que es más importante que este, tú crees que eso al ministerio le interesa? Al ministerio le da igual cuánto saques en los simulacros, eso es para ti, pero no es para que estés pensando si sacas más, sacas menos, si te comparas con el percentil no sé qué del vecino, olvídate de estas cosas, vamos a ver. Lo realmente importante de un simulacro es lo siguiente, definición de simulacro. Un simulacro, esto es muy poético y muy filosófico, es una metáfora, un simulacro es un espejo de tus debilidades. Te miras en el simulacro y encuentras que resulta que la semana pasada me tocaba estudiar infecciosas, yo creía que lo llevaba bastante bien y cuando me ponen en el último simulacro 20 preguntas de infecciosas, resulta que he fallado 18. Algo he hecho mal al prepararme las infecciosas. Refleja tus debilidades, refleja aquello que haces mal, aquello que llevas mal. Hay muchas cosas que tú piensas que te sabes bien, pero cuando te las preguntan en forma de pregunta tipo test, te das cuenta de que no eres capaz de acertar. Esto es muy importante, acostumbrarse a ello. El simulacro me sirve para revelarme mis puntos débiles, para revelarme aquello en lo que no voy bien preparado. Todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Hay gente que se le da muy bien la gine y a otros se le da muy bien la otorrino y a otros no soportan la epidemiología y estadística. Cada uno pues tiene sus materias favoritas. Pero esas materias favoritas, pues al final, ¿qué tienes que hacer con ellas? Estudiártelas más o menos en proporción a lo importantes que son en el examen. Y el simulacro, cada vez que haces uno, te va a revelar cosas que a lo mejor tú pensabas que te sabías bien, pero que no te sabes tan bien. Y si de cada simulacro soy capaz de extraer conocimientos de cada fallo que cometo, no te puedes imaginar lo bien que te puede salir después el examen MIR. Yo personalmente, la mayor parte de los puntos que saqué el día del examen MIR no se los debo tanto a estar muchas horas sentado delante de un libro, que esas horas son inevitables, todo el mundo lo va a tener que hacer. Pero esos puntos que sacas, muchos de los puntos que sacas, lo vais a ver el día que os presentéis, van a ser debidos ¿a qué? A esas preguntas que has corregido, a esos fallos que cometiste y a esos errores que ya no vas a volver a cometer porque esa pregunta te dolió haberla fallado. Y eso es lo que recuerdas a largo plazo. Todos tenemos nuestros factores limitantes a la hora de estudiar. Hay quien parte de una mejor base de la carrera, viene con más conocimientos. Otros resulta que vienen con buenos conocimientos, pero se les da mal el examen tipo test. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pues para eso sirve un simulacro, para revelarte cuáles son los tuyos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de qué asignatura y qué tema llevas peor y ponerle solución a tiempo. Vamos a analizar, cada vez que hagamos un simulacro, como siempre, una serie de preguntas, 2 vídeos, que van a ser a partir de ahora pues un poquito más largos que los anteriores a este cuando estabais en primera vuelta. Algunos ni los habéis visto porque vuestro curso acaba de empezar ahora. Nadie se va a perder información por no haber visto los primeros 8 vídeos. Pero a partir de ahora es muy importante eso, hacer todos los simulacros, aunque penséis que no encontráis tiempo, aunque penséis que el estudio es más importante que hacer... No, el estudio no es más importante que hacer simulacros. Si tienes que elegir entre estudiar 5 horas y hacer un simulacro, es mejor hacer el simulacro. Si tienes que elegir entre ir a una clase y hacer el simulacro, es mejor hacer el simulacro. Si tienes que elegir entre comer y hacer el simulacro, es más importante comer. Las necesidades fisiológicas no las vamos a descuidar, pero todo lo demás, todo lo que tiene que ver con el método de estudio, los consejos que da CETEO, los materiales, tal, lo más importante es el simulacro siempre. Porque lo que va a hacer el ministerio al final, que va a ser evaluarte en base a un simulacro que ellos llaman examen MIR. Y para ti debería ser así cuando llegue el momento, debería ser como un simulacro más, es lo que intentamos hacer en la academia. Hay veces que el ministerio nos sorprende con cosas rarísimas, pero ese es el objetivo, que ese día el estrés sea el menor posible y que ese día tus conocimientos, sean los que sean, te luzcan lo más posible frente a la pregunta tipo test. Vamos a ver
para empezar este simulacro, la pregunta número 33. Ministerio, los últimos años hay cosas que está preguntando más que antes, hay cosas que ha introducido y que antes nunca preguntaba, o hay preguntas simplemente que son sobre lo mismo que ya preguntaban antes, pero más retorcidas, más liosas, más complicadas, o con una foto añadida que antes no habían puesto. Vamos a ver la pregunta 33. Dice la 33, la sinovitis de la artritis reumatoide no muestra una de las siguientes alteraciones que se pueden observar en la preparación anatomopatológica. Bien, ponen una biopsia y se supone que ahí tenemos que ver algo que no está en la artritis reumatoide. Como siempre os decimos, las preguntas con foto, intentad acertarlas sin mirar la foto, y aquí se pueden sacar sin mirar la foto. Basta saberme la teoría de la artritis reumatoide para poder acertar. Cosas que sí hay en la biopsia de la artritis reumatoide en la anatomía patológica, pues vamos a ver opción por opción. Lo de la 1, coexistencia de inflamación aguda y crónica. A lo mejor no me sé de memoria toda la tablita de las cosas que pueden ocurrir en la artritis reumatoide. El día del examen puedes haber olvidado mucho, o hay cosas que a lo mejor en ese momento no te vienen a la cabeza, pero piénsalo, sé lógico. La artritis reumatoide es una enfermedad aguda o crónica. Es crónica, de acuerdo, es crónica, pero de vez en cuando tiene brotes agudos. De vez en cuando un paciente que llevaba unos meses estable sufre un brote de artritis. ¿Qué puede pasar? Habrá inflamación crónica, porque es una enfermedad crónica, una enfermedad que te puede haber dejado secuelas articulares, etcétera, y puede haber inflamación aguda porque de vez en cuando recrudece y tenemos brotes. Por eso la opción número 1, aunque no lo sé seguro, tiene sentido. Esto es lo que tienes que hacer, es muy importante, no solamente saberte lo que pone el libro, porque eso se te puede olvidar, tienes que saber pensar, tienes que saber razonar, tienes que estudiar relacionando cosas, muy importante eso, estudiar relacionando, no vale aprenderse de memoria cosas que no entiendes, eso tienes que hacerlo las menos veces que puedas, ¿eh? Hay cosas que no tienes más remedio que aprender de memoria porque el fármaco se llama así, o porque la clasificación está hecha así. Pero seguro que el nombre del fármaco tiene una lógica, seguro que la clasificación tiene otra lógica, ahí es como tienes que pensar. Y aquí, aunque lo de la 1 no lo sepas seguro, tiene su sentido. Opción número 3, dice predominio de células T CD4. Esto sí que no me acuerdo, de hecho, la pregunta, desde el punto de vista puramente formal, no estaría del todo bien hecha, porque vamos a ver, en la preparación que habéis visto, ¿tú eres capaz de distinguir en esa preparación qué células T son CD4 positivas o qué células T son CD8 positivas? Por muy buena vista que tengas, no puedes saberlo porque para saber eso que necesito. Una tinción inmunohistoquímica, habría que teñir aquellas que tienen CD4, habría que teñir aquellas que tienen CD8 para saber cuál es cada una. Aquí no lo sé, esto es una tinción normal de hematoxilina, eosina, y no puedo saberlo, pero desde el punto de vista teórico, ¿te acuerdas de lo de la opción número 3? ¿Predominan CD4, predominan CD8? Y si no te acuerdas, mala suerte. Predominan CD4, pero puede ser que lo hayas olvidado. Mala suerte con la 3. 4. Hiperplasia del revestimiento sinovial. Esto, a lo mejor, pues no lo sé, a lo mejor no me acuerdo, pero esto pues puede tener su sentido. Puede ser que sea inflamación crónica sobre un tejido, esa inflamación pues promueva una mayor celularidad, a lo mejor la sinovial está engrosada o prolifera, bueno, pues puede ocurrir en el contexto de esa inflamación, porque en la inflamación hay veces que hay incremento del grosor de ciertos tejidos, porque aumenta pues la permeabilidad de los vasos, hay citoquinas, hay cosas que, bueno, no lo sé seguro, pero me suena a que tal vez, pero cuidado con esto, cuidado con esto. La opción número 2, esto ya lo habían preguntado en el MIR. La artritis reumatoide, por supuesto que no da granulomas, es una cosa que no vas a encontrar en la artritis reumatoide. Esto es muy importante a la hora de estudiar dos asignaturas. Hay dos asignaturas que tienes que fijarte muy bien qué da granulomas y qué no da granulomas. En reumatología hay cosas que hacen granulomas y hay cosas que no hacen granulomas. En el Wegener hay granulomas. Churg-Strauss también puedes encontrar granulomas, esto lo han preguntado varias veces, pero mucho cuidado con la artritis reumatoide, ahí no hay granulomas ni los va a haber, y esto ya había sido preguntado. No hacía falta ver la fotografía para saberlo, ¿eh? En la fotografía es verdad que se ve un granuloma, pero bastaba saber que la artritis reumatoide no produce eso para poder aceptar la pregunta. Otra asignatura donde es crítico que sepa esto, en infecciosas. En infecciosas me pueden preguntar si tal bacteria da granulomas o no lo hace. Cosas que sí dan granulomas, por ejemplo, en infecciosas y que han preguntado. La tuberculosis es la famosa enfermedad que da granulomas, después hablaremos un poquito más sobre esos granulomas en concreto. La lepra también puede hacerlo, ¿eh? La histoplasmosis también puede hacerlo, hay varias que pueden dar granulomas y otras que no.
A la hora de estudiar, marca eso con claridad. Subráyalo, hazte una tabla, lo que quieras, pero eso les gusta preguntarlo a los del ministerio, qué da granulomas y qué no da granulomas. Pero los últimos años han ido más allá. Ya no se conforman con que sepas cuáles sí, cuáles no dan granulomas. Ya han llegado a poner imágenes de anatomía patológica sobre granulomas. Por ese motivo tenemos que estar preparados porque esto podría repetirse en cualquier momento. Y hay muchas cosas que puedes encontrar al respecto en un granuloma, desde el punto de vista de la fotografía. Vamos a contar qué es un granuloma, cómo se ve, qué hay que distinguir, qué tipos de granulomas me puedo encontrar y algún ejemplo de enfermedad que contenga los diferentes tipos de granulomas, porque esto no es fácil, esto es una cuestión complicada. Vamos a ver, en primer lugar, antes de ver ninguna fotografía, un granuloma es como una pelota, se parece un poco a una esfera, eso es lo que suele hacer, pero antes de contar la morfología, ¿qué sentido biológico tiene un granuloma? Un granuloma es un tipo de inflamación. ¿Cuándo el organismo hace granulomas? El organismo hace granulomas cuando hay algo, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, o puede ser un punto de sutura que se me queda ahí de un material no reabsorbible que no puedo eliminar. Lo que no puedo eliminar lo confino en un granuloma y lo aíslo del resto del cuerpo humano, eso es lo que hace un granuloma. Esto, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis produce ese tipo de reacción, o algún hongo como Histoplasma capsulatum puede producir ese tipo de reacción, o algún cuerpo extraño también lo puede producir. ¿Y qué sucede? Pues por motivos que no están muy claros, no vamos a entrar en todas las rutas inmunológicas que participan en esto, pero al final, ¿qué pasa? Al final me voy a encontrar un centro. El granuloma tiene un centro. Aquí está. Ojo a esto, porque esto se ha preguntado durante los últimos 2-3 años, ha habido preguntas directas sobre granulomas e incluso alguna fotografía sobre granulomas. Bien, pues este es el centro del granuloma. El centro es más o menos esférico y estas células, atención, estas células que lo componen, ¿qué son? Macrófagos. Son macrófagos. Oiga, es que yo he leído en un libro que estos son células epitelioides. Bien. También tiene razón, cuidado con esto. Se llaman células epitelioides porque recuerdan a la morfología de las células que te encuentras revistiendo ciertos epitelios. Por eso se llaman células epitelioides, pero son macrófagos. Son macrófagos cuyo aspecto está ligeramente modificado. Son macrófagos que están pegados unos a otros y se llaman células epitelioides por el motivo que he dicho, pero desde el punto de vista de su origen celular son macrófagos. Entonces, esto tendrán cada uno su núcleo. No voy a pintar todos los núcleos porque no me apetece. ¿Qué más hay? Este es el centro de un granuloma. Hay algo más. Alrededor de un granuloma hay una corona de linfocitos, que voy a pintar de otro color. Esta corona de linfocitos rodea el granuloma por todas partes. Y esta sería entonces la estructura básica de un granuloma. La parte más importante, evidentemente, es la del centro, esas células epitelioides, ese pelotón que forman más o menos esférico, que están ahí aislando algo, micobacterias o cuerpos extraños o lo que sea, y alrededor pues tienes una serie de linfocitos que presumiblemente están mandando una serie de señales, una serie de citoquinas o interleuquinas, o mensajero químico que sea, dando instrucciones a estos macrófagos para que estén ahí agrupados y no se salgan y hagan lo que tienen que hacer, que es aislar. Bien, pues esta es la estructura típica. ¿Qué más me puedo encontrar? Mucho cuidado con esto. Esto ya ha sido preguntado incluso con imagen. Después veremos algunas peculiaridades más. Cosas que me puedo encontrar también. Hay ciertas células que no puedes olvidar. Células, atención, células tipo Langerhans. Células tipo Langerhans. Eso tienes que saber reconocerlo. La célula de Langerhans, que te voy a representar aquí esquemáticamente, después veremos fotografías, esto hay que saber reconocerlo en modo imagen también, tener más o menos esta forma. Lo característico de la célula de Langerhans es que es multinucleada y tiene los núcleos distribuidos en periferia, veis aquí, formando una especie de herradura. Fijaros, son núcleos varios de células de Langerhans y a su vez, ¿de dónde vienen estas células de Langerhans? ¿Qué son las células de Langerhans? Una célula de Langerhans no es más que la agrupación, la fusión
de varios de estos macrófagos que forman el interior del granuloma. Una célula de Langhans realmente es un sinsitio, lo que hace es fusionar muchas células y estos núcleos de estas células que lo componen se van a disponer en periferia. Esta célula habría que saber reconocerlo. Una cosa muy importante. ¿En qué tipo de granuloma me voy a encontrar? ¿De qué tipo de granuloma es característico la célula de Langhans? Si esto lo hubiesen preguntado en el examen MIR de hace 60 años, la respuesta hubiera sido del granuloma tuberculoso. Hoy día eso es mentira. La célula de Langhans me la puedo encontrar en cualquier granuloma. Cualquier granuloma puede formarla. Lo que ocurre es que inicialmente, cuando se caracterizó esta célula, pues se encontró en el seno de pacientes con tuberculosis y se atribuyó a la tuberculosis como una cosa muy típica. Bueno, con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, se ha visto que esto lo puedes encontrar en muchos otros tipos de granulomas. Hay 1000 enfermedades más que pueden dar granulomas, no solamente la tuberculosis. En un Crohn, que también puede hacer granuloma, pues me puedo encontrar una célula de Langhans. En una sarcoidosis, que también puede hacer granuloma, pues igual me puedo encontrar de vez en cuando una célula de Langhans. Son muy típicas inicialmente como concepto de la tuberculosis, pero insisto, en cualquier granuloma al final podrían aparecer, no son específicas de uno en concreto. Bien, más cosas que tengo que aprender a descubrir o a caracterizar. La necrosis. Y esto les encanta preguntar también. La necrosis. ¿Qué tipo de necrosis me puedo encontrar en un granuloma? Hay una enfermedad que produce un tipo de necrosis que es muy característica, que es la necrosis caseosa. Eso me lo puedo encontrar en un granuloma. Y han puesto fotografías. Donde te mostraban un granuloma y te preguntaban si había necrosis o no había necrosis. Tienes que ser capaz de verla. Es sencillo. Vamos a ver. Esto de aquí. Vamos a pintar los núcleos que faltan porque ahora sí me pueden venir bien. Vamos a ver. Tú aquí, en este granuloma, ¿ves necrosis? Es que no sé ver necrosis en un granuloma. Bien, de acuerdo. Pues bienvenido al club de otros muchos. Cuando pasen los siguientes 5 minutos todos seréis capaces de verlo. ¿Qué es necrosis? Pues coño, muerte. Necrosis es muerte. Un cúmulo de células que se mueren, eso es necrosis. Bueno, pues vamos a ver. Si en un granuloma me encuentro necrosis, va a ser aquí, en este centro, lógicamente las células que lo componen, estas que ves aquí individualizadas, con su citoplasma y su núcleo en el centro, y otra, tal, su núcleo, tal, sus membranas, todo que lo ves aquí muy bien dibujado, eso va a perder esa morfología. Porque si esas células, o parte de estas células, se te mueren, lógicamente van a desaparecer. Esto se muere porque tengo ahí necrosis caseosa, porque es un granuloma tuberculoso. Pues posiblemente aquí en el centro habrá una zona donde no soy capaz de reconocer esos citoplasmas, esos núcleos, esas células epitelioides que estaba hablando antes, pues no las veo individualizadas. Lo que veo es que dentro de este granuloma pues hay una zona que la veo más o menos amorfa, que no reconozco ni una sola célula individual, que es todo de un material más o menos como rosado, sabes que es hematoxilina eosina, esa es la distinción típica que te van a poner, pues lo que se necrosa lo vas a ver como más bien rosita, no se va a teñir con hematoxilina, se va a teñir más con eosina, más bien tirando a rosa. Pues esto, ¿veis aquí? Que no se identifica ni un solo núcleo, ni una sola célula, pues sería necrosis, tan simple como eso. Fíjate bien, ahora veremos fotografías y lo vas a ver más sencillo. Bien, empezamos con nuestra galería de arte. Aquí está el primero. Este es el granuloma típico, el granuloma de todos los días. Tan claro como este, dudo que os lo pongan en el MIR. Este es demasiado sencillo. Este es el que aparecería en el capítulo 1 del libro de los granulomas, el que te presenta a todos los demás. Vamos a ver algún otro que las cosas no sean tan claras. Aquí fijaros cómo se distingue perfectamente ese centro, esas células epitelioides, esa corona de linfocitos, todo hasta aquí muy claro. Siguiente, esto de aquí. Esto ya son granulomas, como el anterior, pero ya más realistas, más como te los encontrarías en una preparación del día a día. Ves que son estructuras pues más o menos redondeadas, Fíjate bien en el centro de ellos para ver si hay necrosis o no hay necrosis, después veremos eso con más detalle, pero más o menos aquí ya te haces una idea. Son estructuras esféricas o parecidas a una esfera, una morfología más o menos circular, como lo ves aquí es como se vería más o menos en realidad. Hay muchos más ejemplos que te pueden poner, pero visto uno, vistos todos. Aquí tenéis otra preparación con granulomas, es siempre más o menos igual, así es como lo vas a encontrar. Pregunta típica de MIR, fijaros en este.
Este es el que hemos visto al principio. Aquí no hay necrosis. Comparadlo con este otro. ¿Qué os parece ahora? Aquí sí hay necrosis. Este es el que puso el ministerio en su día. Y preguntaban que si había necrosis, no había necrosis, había que identificar ciertas cosas, había que responder una pregunta concreta sobre esta imagen. ¿Se ve necrosis aquí? A lo mejor la primera vez que te muestran esta imagen no ves la necrosis, pero fíjate ahora. Fíjate esta línea amarilla que te está definiendo como una subparte dentro del granuloma que se ve como más rosada, como amorfa, es un material que no está muy bien definido, no veo células con su núcleo, ahí lo que veo pues es básicamente destrucción, basura celular, restos de algo que ha pasado, que antes estaba ahí, que ahora no está. Compáralo con lo que está fuera de la línea amarilla. Fuera de la línea amarilla sí que veo células claramente definidas, sí que veo la estructura habitual que hemos hablado antes, pero dentro de esa línea pues no. Esto sería un granuloma con necrosis. Es un granuloma tuberculoso, acordaos, típico, esto les encanta preguntarle al ministerio. Granulomas con necrosis, ejemplo característico, el de la tuberculosis. Granulomas sin necrosis, y esto también les encanta preguntarlo, de la sarcoidosis. La sarcoidosis no te va a dar nunca esta imagen que estás viendo aquí. La sarcoidosis no te hace granulomas necrotizantes. La tuberculosis, sin embargo, sí que hace necrosis en los granulomas. Eso es muy importante reconocerlo incluso en fotografía, porque ya cayó. Más arte. A ver, ¿qué es esto? Visto una vez, no creo que suponga una gran dificultad. Esto es una célula de Langhans. Fijaros esos núcleos dispuestos en periferia, en herradura, tal. Es una célula multinucleada porque viene de la fusión de varios macrófagos o de varias células epitelioides, si lo quieres llamar más propiamente, pero básicamente es siempre lo mismo. Una vez que lo ves, ya no creo que vuelvas otra vez a fallarlo. Fíjate en esta. ¿Te suena esta imagen? Es la de la pregunta. Se ven granulomas, se ven imágenes más o menos redondeadas que se parecen a lo que hemos explicado antes, pero fijaros que más o menos en el centro de uno incluso puedes adivinar una célula de Langhans. No se ve muy claro, porque estás viéndolo desde bastante lejos, no está a gran aumento esta preparación, pero ya eres capaz de reconocerlo. Pues nada, enhorabuena, si has visto, sobre todo que no haya visto durante el simulacro, coño, una célula de Langhans, esto es un granuloma, quiere decir que tiene un ojo bastante fino para cosas relacionadas con la anatomía patológica o que trae una buena base de la carrera en esto. Bueno, pues espero que esto os haya servido, que no tengáis ningún problema si el ministerio vuelve a preguntar algo de granuloma, por lo menos algo más o menos típico. ¿Que quieren enredarte? Pues seguro que sí. Te vas al Robbins de anatomía patológica y seguro que hay granulomas que tienen cosas que no he contado, evidentemente. Y habrá muchas cosas que incluso ni en el Robbins salga. La medicina es infinita, no todo te puede caber en la cabeza. Lo tienes que estudiar en base a lo más probable, que reconocer estas imágenes sí está dentro de lo que se espera de ti el día del examen. Vamos a borrar la pizarra y pasamos a una pregunta, luego volveremos a otras con imagen, que está relacionada con esta, que es la pregunta número 57. Atención a esta pregunta. Es sobre una inmunodeficiencia. Y es una inmunodeficiencia que en el MIR hacía mucho tiempo que no preguntaban, hasta muy recientemente. Esta pregunta os sonará porque, esta enfermedad os sonará porque se ha preguntado durante los últimos 2 años. Enfermedad granulomatosa crónica. Vamos a contar un poquito esta enfermedad por si acaso. El ministerio se comporta, como ya sabéis algunos, cuando un tema resucita, llevaba mucho tiempo sin preguntarle y de repente aparece otra vez, es bastante probable que se vuelvan a acordar de él durante las sucesivas ediciones del examen. Enfermedad granulomatosa crónica. Esto se estudia en inmunología, ya sabéis, y es una asignatura que no os gusta mucho en general, no prestáis mucha atención, pero esta enfermedad sí me interesa que la tengáis clara. ¿Qué es la enfermedad granulomatosa crónica? En primer lugar, una inmunodeficiencia. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Aquí viene un fagocito. Este es el fagocito con sus dientes, muy amenazador, y va a engullir una bacteria, por ejemplo. ¿Qué debería hacer con esto? Pues una vez que ya su núcleo, aquí la ha englobado, aquí la tiene tal, ¿qué debería hacer para poder eliminarla? Si funcionase bien el fagocito, debería ser capaz de activar una serie de recursos internos, una maquinaria enzimática para poder cargarse a esa bacteria y fin de la historia. Bien. Para activar toda esa maquinaria enzimática, para poder engullir y eliminar y digerir esa bacteria de aquí, porque engullirla la engulle, el problema es que después no la puede digerir. ¿Qué necesita?
necesita producir radicales libres. Si no hay radicales libres suficientes, si no hay estrés oxidativo suficiente, este señor se va a indigestar. Y esto que acaba de engullir, esta bacteria, podría haber sido un hongo, podría haber sido cualquier otra cosa, pero bueno, esta bacteria, ese es el ejemplo que hemos puesto, es un estafilococo además, es un estafilococo, después comprenderéis por qué. Este estafilococo que se acaba de comer, pues le sienta mal, no es capaz de eliminarlo. ¿Y qué sucede entonces? Si no es capaz de eliminarlo, atención, ¿qué hace el organismo? ¿Qué tipo de inflamación le gusta formar al organismo cuando hay cosas que no es capaz de eliminar? Lo que no es capaz de eliminar, el organismo tiende a aislarlo. ¿Cómo aislar las cosas? Mediante granulomas. Si esto no soy capaz de cargármelo, digamos este staph del tipo que sea, cualquier estafilococo, el aureus puede ser uno, pero con otros también pasa, se me ha atragantado, me ha indigestado. Pues lo que ocurre es que, bueno, pues otras células les va a pasar lo mismo y al final el sistema inmune está coordinado. ¿Quiénes son los coordinadores del sistema inmune? Esos fagocitos son peones, hacen lo que otros les dicen. Otras células, linfocitos, que ya envían interleuquinas y citoquinas y esas cosas, les van a mandar una serie de señales que les van a decir, oye, como no podéis eliminarlo, agruparos entre vosotros, formáis pelotones y así por lo menos lo aislamos, estos bichos. Y así es como ellos hacen. Pues empiezan a pegarse unas células a otras, unas células a otras, unas células a otras, que todas tienen esos staph ahí dentro, pero que no pueden eliminar, lo que hacen es englobarlo y forman granulomas. Lo normal sería que esto no ocurriese, pero como no soy capaz de engullir y después digerir ese staph, no lo puedo digerir porque no tengo suficientes radicales libres, no tengo suficiente estrés oxidativo, voy a hacer granulomas por todas partes. ¿Y esto qué implica? Pues implica que atención a lo siguiente, tenemos que saber qué bacterias son las que más daño nos hacen. ¿Por qué staph? Esto es muy importante comprenderlo. ¿Por qué staph y no strepto? Porque eso es lo que preguntan aquí, en esta pregunta que vamos a analizar ahora. ¿Qué diferencia hay entre el staph aureus, por ejemplo, o un neumococo? Uno es un estafilococo, otro es un streptococo, pero ¿por qué en la enfermedad granulomatosa crónica uno me da problemas de indigestión y otro no? Muy sencillo. Vamos a repetir el esquema. Aquí lo tengo, este es el núcleo y aquí tenemos la bacteria que acabamos de engullir. Bien, yo necesito, para poder cargarme a este bicho de aquí, necesito que haya radicales libres, necesito que haya estrés oxidativo. Yo no tengo la capacidad de producir eso y entonces me va a hacer sufrir. Bien, pero también una cosa, ¿y si la bacteria, atención, y si esta bacteria produjese estrés oxidativo, radicales libres, o más exactamente peróxido de hidrógeno? Hay bacterias que son capaces de producir peróxido de hidrógeno, pues eso podría poner en marcha mi maquinaria enzimática de tal manera que yo me la cargase. Eso podría ocurrir. Si tengo la fortuna de que mi bacteria, mi tipo de bacteria que acabo de engullir, produce eso, produce peróxido de hidrógeno en cantidad suficiente, es la bacteria quien pone en marcha ese sistema enzimático y al final pues acaba eliminándose. ¿Qué es lo que sucede? Pues mira, sucede lo siguiente. Por un lado, en azul, aquí tenemos un streptococo. En rojo, aquí tenemos un estafilococo. Y los dos están encerrados porque los acabo de endocitar. Bien, ¿qué es lo que pasa? Los dos, atención, los dos, tanto este como este, los dos van a producir agua oxigenada, los dos van a producir peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno podría poner en marcha mi maquinaria enzimática y puedo eliminarlos. No por el que yo produzca, que yo no soy capaz de producir radicales libres ni estrés oxidativo, pero la bacteria me puede ayudar a hacerlo y de esa manera pues puede ser que al final la acabe matando, la acabe digiriendo. ¿Qué es lo que sucede? Aunque ambas, tanto streptos como staphs, pueden producir peróxido de hidrógeno, hay una cosa que al staph le salva de morir y es la catalasa. La catalasa, atención, la diferencia entre strepto y staph es que el streptococo no es capaz de hacer catalasa, pero el estafilococo sí que es capaz de hacer catalasa. ¿Qué hace la catalasa? La catalasa es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno. Aunque ambas están haciendo peróxido de hidrógeno, como esta de aquí, esta roja, hace catalasa, desaparece ese peróxido de hidrógeno y esta va a sobrevivir. Esta no va a tener ningún problema.
porque con su propia catalasa es capaz de eliminar su propio peróxido de hidrógeno, con lo cual no hay quien active la maquinaria enzimática necesaria para matar a esa bacteria. Sin embargo, aquí, este de aquí, hace peróxido de hidrógeno, pero es catalasa negativo. Los bichos que son catalasa negativos no me van a dar problemas. Esto produce peróxido de hidrógeno, esto pone en marcha la maquinaria enzimática y mi fagocito es capaz de matar al estreptococo. Si el estreptococo tuviese catalasa, eliminaría esa agua oxigenada que produce ese peróxido de hidrógeno y entonces sobreviviría. Por ese motivo, atención, muy importante esto porque esta enfermedad se está preguntando cada vez con mayor profundidad. ¿Cuáles son las bacterias que me preocupan? Las que son catalasa positivas, las que son catalasa positivas. Y el rey de las bacterias catalasa positivas es el género Estafilococo. Da igual si es Staph aureus o si es Staph epidermidis, el Staph que sea. Todo Staph tiene catalasa positiva. Es una diferencia fundamental con respecto a los estreptococos. Y esa es la típica pregunta que te hacen. Una de las pruebas que permiten distinguir rápidamente en un cultivo si eso es un Staph o si es un estafilo es la reacción de la catalasa. Positivo, Staph; negativo, estrepto. Por eso los estreptos no me dan problemas. Ellos mismos, al hacer esa agua oxigenada, hacen que se pueda poner en marcha lo necesario para matarlo, pero aquí no, porque la catalasa le protege de esos mecanismos. Es muy importante eso. No confundir, por cierto, la catalasa con la coagulasa. Ojo. Los estafilococos todos tienen catalasa. Los estafilococos, algunos tienen coagulasa y otros no. No es lo mismo, no es la misma enzima, cuidado con eso. Hay Staph coagulasa positivos y hay Staph coagulasa negativos. Estoy hablando de la catalasa, eso lo tienen todos los Staph, cuidado con eso. Por eso el género Estafilococo aureus, epidermidis, que te dé la gana, ese es el que me va a dar problema. La catalasa es lo que hace que no pueda eliminarlo porque degrada su propio peróxido de hidrógeno. ¿Otros bichos que puede suceder lo mismo? Pues hombre, en el manual te vas a encontrar más. Hay ciertos hongos como el Aspergillus, que sucede más o menos igual. Hay ciertas bacterias como Serratia marcescens, que pueden hacer más o menos lo mismo. Pero si tienes que saber un solo enemigo de esta gente con enfermedad granulomatosa crónica, es ese, el estafilococo. Por eso aquí me voy a la pregunta 57. Vamos a ver qué cuadro clínico produce esta enfermedad. Dice la 57, 19 años, viene con su madre porque tiene pústulas de distribución folicular en el área axilar. Vamos a ver. Pústulas centradas en folículos, pues hasta que se demuestre lo contrario, eso es una foliculitis. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de las foliculitis? Pues suelen ser estafilococos. Esto puede ocurrir a cualquier persona puede tener en la axila un buen día una foliculitis. Eso no es algo fuera de lo común, pero si sigo leyendo, y esto ya me da la pista de que estoy pensando en Staph, me dicen, en la anamnesis dice que tiene diarreas ocasionales desde siempre, y además múltiples episodios que presenta actualmente, y además tuvo una neumonía cuando tenía 1 año de vida por un bicho que era muy raro que estuviese presente en el pulmón. Bueno, pues esto es lo que puede suceder desde que eres una enfermedad granulomatosa crónica. Si entran ciertas bacterias que tienen catalasa positiva, acordaos, pues puede ser que hagan manifestaciones raras. Neumonía por Staph no es algo tan común. Es mucho más frecuente un neumococo que un Staph. Cuando tiene 1 año de vida, pues tuvo eso. A lo mejor tiene algún otro bicho en tracto digestivo que está produciendo un cuadro del que sea de tipo diarreico. ¿Por qué? Pues porque es de los que es vulnerable a ellos, de los que tienen catalasa positivos. Acordaos, la catalasa, la enzima que me interesa aquí. La bacteria, si tiene catalasa, se va a librar de nosotros, se va a librar de nuestro sistema inmune. Sigo leyendo y me dicen, bueno, entre las siguientes, ¿cuál es la incorrecta? Bueno, pues las cosas que nos dicen son bastante lógicas. Dice la 1, tiene una foliculitis, habrá que tratar tópicamente con antibiótico o sistémico según la gravedad clínica. Pues sí, una foliculitis, presumiblemente por Staph aureus, que es uno de los bichos más comunes. 2, los antecedentes referidos en la clínica actual debería hacernos pensar en enfermedad granulomatosa crónica y probablemente la foliculitis sea por lo que hemos dicho. La 2 va de la mano de la 1. 3, los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica tienen especial tendencia a Staph aureus. Cierto. Otros estafilococos, también cierto, pero el rey es el aureus, acordaos. Pero fijaros, la mentira está en la segunda parte de la opción número 3. La mentira es cuando dice, pero también otros gérmenes como el neumococo o el estreptococo beta hemolítico, cuidado, ningún estreptococo va a suponernos ningún problema.
Los estreptococos, sea cual sea, Streptoagalactiae, Streptoneumoniae, Streptopiógenes, el que te cuenten da igual, si tienen un denominador común es que son catalasa negativos. Y lo que es catalasa negativo me da igual, eso no es un problema, ¿eh? La propia agua oxigenada que hace la bacteria servirá como detonador, ¿eh? Para que mi sistema enzimático se la cargue. Por ese motivo los estreptos no me van a hacer sufrir durante mi vida, van a ser los stars, así que por eso la 3 es la que miente, esa es la incorrecta. Luego nos dice la 4, que para estar seguros, diagnóstico de certeza, pues habría que pedir un test de citometría de flujo para evaluar la capacidad oxidativa de mis células fagocíticas. Eso es lo que falla. No soy capaz de cargarme aquello que he engullido, ¿eh? No soy capaz de poner en marcha ese mecanismo enzimático, entonces por eso la opción número 4 tiene razón. Hoy día se hace así, citometría de flujo tal para evaluar esa capacidad oxidativa. Antiguamente se usaba otro test que era el NBT, o nitro azul de tetrazolio. Ese era el test clásico que se empleaba para el diagnóstico de esta enfermedad. Hoy se puede hacer también por citometría de flujo y de hecho se suele hacer así. Bien, pues nada más con respecto a esta enfermedad. Cuento por la relación con esos granulomas y porque ha aparecido en el MIR últimamente. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es la 25, volviendo al bloque de imágenes. Aquí nos encontramos un caso clínico relativamente largo. Parece que la pregunta va a ser difícil por ello y porque además pues tiene fotografía, pero es la típica foto que el día del examen todos tenemos que asegurar tenerla bien, porque es un tipo de imagen que cae con mucha frecuencia y tiene un diagnóstico diferencial que en el ministerio les gusta preguntar. Así que bueno, resumiendo, se trata de una persona de 37 años que se cae desde 5 metros, tiene un impacto en cráneo, tiene un Glasgow de 3, pero sobre todo, y este es el motivo de la pregunta, nos dicen que hay un TAC que ahora vamos a analizar y que cuál es correcta con respecto a ese TAC. Bien, este tipo de preguntas, como digo, todo el mundo tendría que saber reconocer las fotografías que vamos a comentar a continuación. Primera premisa, la sangre, atención, la sangre en el TAC sin contraste en este caso, la sangre en el TAC, cuando es sangre recién derramada, se ve blanca. Muy importante esto, la sangre recién derramada se ve blanca. Conclusión, aquí en esta fotografía efectivamente nos encontramos una imagen en la parte más periférica que se ve blanca, eso seguramente va a ser de naturaleza hemorrágica. Ahora vamos a distinguir unas de otras, un tipo de hemorragia de otro, hematomas, si son epidurales, si son subdurales, otros tipos de hematomas que también existen, la hemorragia subaracnoidea, todo eso, sea cual sea el origen, una sangre aguda, una sangre recién derramada, la vas a ver blanca en el TAC. ¿Qué tenemos que saber reconocer? Pues los siguientes patrones. En primer lugar, muy clásico en el MIR, al principio lo preguntaban en forma sin fotografía, después ya lo incorporaron al repertorio de imágenes. Hay que saber distinguir un hematoma epidural de un hematoma subdural. Muy sencillo, visto uno, vistos todos. Hematoma epidural. La sangre va a adoptar esta disposición, esta morfología. Como lo veis ahí, esto en blanco va a ser. Esa sería la forma de un hematoma epidural. Fijaros, tiene una convexidad hacia ambos lados, es convexa hacia ambos lados. Subdural. La morfología va a ser otra. Va a ser así, recuerda a una salchicha, recuerda a un plátano. Puedes hacer la imagen mental que más te guste, me da igual, a cada uno que le recuerde a una cosa, pero la forma, objetivamente, es esta. Fijaros que es cóncava hacia el parénquima cerebral, a diferencia del epidural que hace una convexidad. Tendrá color blanco cuando sea un hematoma subdural agudo. Hematoma epidural agudo, hematoma subdural agudo, insisto en agudo porque después veremos algún hematoma crónico. Y como crónico vamos a ver que la sangre ya no es blanca, pero insisto, la sangre aguda, la sangre recién derramada, la vamos a ver blanca. Bien, más cosas que tengo que saber, aprovechando esta cuestión de los hematomas. Vamos a imaginarnos un hematoma intraparenquimatoso. Intraparenquimatoso. Esto ya veremos suficientes preguntas a lo largo del curso. Lo introduzco aquí aprovechando esta. Bueno, la cuestión.
será una mancha blanca porque es sangre. Si es intraparenquimatoso, pues no va a estar precisamente en los márgenes del cerebro, como ocurre con estos dos, que están fuera del cerebro. Intraparenquimatoso estará rodeado, por definición, de parénquima cerebral. Si, por ejemplo, es una hemorragia cerebral de origen hipertensivo, eso suele ocurrir en las zonas más axiales. Aquí tendríamos una, por ejemplo, imagínate pues una hemorragia de origen hipertensivo que te ha dado en pleno tálamo. Bien, pues por aquí, por la zona más central, se verá blanco y alrededor pues parénquima cerebral normal y corriente, un poco desplazado, pero normal y corriente. ¿Estás acordado? Mancha blanca rodeada de cerebro. Hay veces que a lo mejor aparece en zonas más periféricas, aquí en la unión córtico-subcortical. Típico caso clínico del MIR, un anciano, muy anciano, de 90 y tantos años, que además tiene Alzheimer y que aparece pues una imagen como esta en el TAC, que es un hematoma que ocupa esta posición. Diagnóstico típico, angiopatía amiloide. Esto es muy importante. Los hematomas intraparenquimatosos, cuando son de origen hipertensivo, van a ocurrir aquí, en la zona más central. Cuando se trata de una angiopatía amiloide, acordado, va a ser un anciano y va a ser en la unión córtico-subcortical bastante más periférico. Que nadie se preocupe si esto no lo sabía, si no se acuerda o lo que sea, esto ya lo veremos muchas veces durante el curso, esto lo vamos a preguntar muchas veces en los simulacros, pero bueno, el mensaje de esta imagen de aquí, acordaos, parénquima alrededor, es intraparenquimatoso. Otro sangrado agudo que les encanta preguntar en el MIR, hemorragia subaracnoidea. Mira, la hemorragia subaracnoidea, otro sangrado intracraneal agudo, la vas a reconocer porque donde debería circular el líquido cefalorraquídeo va a circular sangre, sangre blanca, sangre aguda, sangre recién derramada. Vas a ver una imagen tal que así, aquí se forma una especie de pentágono blanco porque es sangre y vas a ver que esto pues se va hacia una especie de recorrido que sería el de los surcos, cisuras normales por donde te circularía el líquido cefalorraquídeo. Ahora veremos comparativamente pues una hemorragia subaracnoidea con respecto a un cerebro normal para que veáis cómo se reparte cada caso. Vamos a ver, galería de arte otra vez. ¿Esto qué es? Aquí tenemos el típico hematoma, cuidado, epidural, fijaros la morfología que tiene, comparadlo en este momento con el hematoma subdural, fijaros que son completamente distintos. El detalle que hay que fijarse es si son o bien cóncavos o bien convexos hacia el parénquima cerebral. En ambos casos, cuando son agudos, pues van a ser blancos, como decíamos, pero la morfología es lo que los distingue. Cosas que han preguntado en el MIR que son interesantes. Origen del sangrado. Atención, en el hematoma epidural el sangrado es de origen, suele ser de origen arterial, más exactamente arteria meningea media. Eso lo preguntaron una vez en el contexto de un hematoma epidural en el MIR. Cuando es un hematoma subdural, en el subdural el sangrado suele ser de origen venoso. También eso fue preguntado en su día. El de la pregunta es un hematoma subdural agudo, enhorabuena quien lo haya acertado, origen traumático como nos decía, en esa caída de 5 metros, ese impacto en el cráneo, no tiene una gran dificultad. Bien, veamos a continuación, ¿qué es esto? Es un hematoma intraparenquimatoso, fijaros por la ubicación que tiene en la zona más axial, da la impresión de ser de origen hipertensivo, ganglios basales, tálamo, la zona pues más axial, y sin embargo en este otro que veis en este momento sería correspondiente a una angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide, de vez en cuando los vasos sangran, se vuelven más frágiles, acordaos, ancianos con Alzheimer, etcétera, y se ubican en posiciones más periféricas, en la unión córtico-subcortical, mucho menos axial que un hematoma hipertensivo. Ese es el truco que tienes que utilizar para distinguir uno de otro. Por último, aquí tenemos una hemorragia subaracnoidea. Fijaros cómo esa sangre blanca ocupa esa posición donde debería estar circulando el líquido cefalorraquídeo. Comparad, fijaros, un cerebro normal con un cerebro con hemorragia subaracnoidea. Fijaros la diferencia. El líquido cefalorraquídeo normalmente pues se vería más oscuro, más negro cuando se hace un TAC, sin embargo la sangre recién derramada pues se ve blanca, como decíamos, con eso se puede distinguir. Una última cosa con respecto a estas imágenes, esto cae, insisto, mucho en el MIR, y esto no tiene la dificultad de saber leer un electrocardiograma con finura, que es una cosa que requiere mucha interpretación. No, aquí es reconocer un patrón o no, mucho más simple, mucho más repetitivo. Esto es rentable dentro de lo que cabe. Bien, dentro de los hematomas subdurales hay dos tipos, los hay agudos,
como el de la pregunta, te van a contar un gran traumatismo, una caída desde 5 metros, como en este caso, algo así de violento, pero también existen, y esto ha salido en el examen, hematomas subdurales crónicos. Atención a esto. El hematoma subdural crónico tiene una clara diferencia con el hematoma subdural agudo, y es el color de la sangre. La morfología va a ser la misma, eso va a ser exactamente igual, va a tener forma de salchicha, como veis aquí, pero atención, fijaros el color. Cuando la sangre lleva muy poco tiempo es blanca. Cuando la sangre lleva ahí varios días, incluso unas cuantas semanas que a veces pasa en el hematoma subdural crónico, se va a volver con el tiempo más parecida a la densidad del resto del parénquima cerebral, y cuando pasa todavía más tiempo, ya crónico, se ve negra, se ve muy oscura. Esa es la diferencia con respecto a un agudo, el color con el que lo vas a ver. Bueno, pues acordaos si es la misma morfología, pero en negro, hematoma subdural crónico. ¿Qué suelen contarme o cómo les gusta plantear un caso de hematoma subdural crónico? Vamos a ver. Aquí, en el hematoma subdural crónico, no te van a contar un traumatismo cranoencefálico ni nada de eso. El paciente no se va a acordar de nada especial, no se ha caído de un andamio hace unos días de 5 metros de altura, ni mucho menos. Como mucho, puede ocurrir en el hematoma subdural crónico que haya habido un pequeño traumatismo, pero un pequeño traumatismo que no te obliga a consultar en urgencias, ni tampoco recordarías a lo mejor, pues un cabezazo contra la mampara en la ducha, alguna tontería así. ¿Y esto qué es lo que sucede? Que suele afectar a gente mayor, gente muy mayor, estos suelen ser ancianos. Ancianos, no va a haber traumatismo de alta energía, puede haber alguno, pero de poca entidad, y son ancianos que además con cierta frecuencia van a estar anticoagulados. Si quieren que la pregunta sea sumamente típica, ¿para qué? Para que un traumatismo menor, un cabezazo o una pequeña caída sin consecuencias, como estoy anticoagulado, como soy anciano y tengo un cierto grado de atrofia cerebral, pues es más fácil que sangre. Te van a contar eso, Alguien que tiene pues un antecedente que no está muy claro, incluso ninguno, anciano, anticoagulado, y las manifestaciones clínicas, atención a esto, el hematoma subdural crónico, las manifestaciones clínicas pueden simular una demencia, puede parecer que el paciente está como perdiendo facultades mentales, está como perdiendo la cabeza, llama la atención a su familia y ocurre durante las últimas semanas o bastantes días o pocas semanas, es lo que te suelen contar. No te van a contar ni 2 años ni te van a contar 2 días, muchos días o pocas semanas. Y esto, cuando se hace el TAC, buscando posibles causas que a lo mejor justifiquen el cuadro tal, te encuentras con la imagen que decíamos, así es como lo vas a ver. Pero no te van a contar un cuadro espectacular como el de la pregunta, es totalmente diferente. El agudo va a ser un traumatismo de alta energía, el crónico, un anciano anticoagulado con un pequeño golpe en la cabeza, o a lo mejor ni se acuerda de eso siquiera. Bien, pues esa es la diferencia entre un agudo y un crónico. Aquí, viendo la imagen de la pregunta, no nos lo ponen muy difícil. Fijaros, la opción número 1 sería la correcta, hematoma subdural agudo, y después nos dicen que, lógicamente, que hay que hacer pues una evacuación urgente de ese hematoma, porque si no lo evacuas, ¿qué pasa? Ese hematoma, en este caso este de aquí, lo que hace es presionar el parénquima cerebral y lo que puede producir es una herniación a nivel del uncus, del gancho del hipocampo. Eso nos puede comprimir a nivel del tronco del encéfalo, el centro respiratorio, produce una parada cardiorrespiratoria. Por ese motivo, pues hay que evacuar esa sangre para evitar ese efecto compresivo. Por eso la respuesta correcta pues sería la número 1. Bien, el resto de las opciones no tienen mucho sentido. Fijaros la 3. La 3 nos habla de un hematoma subdural crónico. Eso suele estar en la pregunta entre los diagnósticos diferenciales, pero ya veis que la diferencia es considerable. La imagen también es diferente. La forma es la misma, pero el color no. La número 2 nos dice que es una contusión hemorrágica. Eso no es una contusión hemorrágica, Esto es un hematoma extraparenquimatoso. Vemos aquí, así que no es la 2. Y la 4, el hematoma epidural agudo, sería una posibilidad razonable. Podrías tener un hematoma epidural agudo si te caes de un andamio a 5 metros, pero la morfología en este caso es lo que nos da la clave, por eso no es la 4 y sí es la 1. No tiene más. Estas imágenes que hemos comentado, todo el mundo el día del MIR las tiene que dominar a golpe de vista, que no haya ni que pensar, porque esto es una pregunta muy frecuente y no encierra mucha dificultad reconocerlas. Si a alguien se le olvidan de aquí al siguiente simulacro, no pasa nada, el olvido es fisiológico
pero ya lo recordaremos suficientes veces para que el día del MIR no tengáis ningún problema. Bien.